Pase bien para todos. Miércoles 12 de febrero de esta quinta semana del tiempo ordinario. La santa de hoy, una jovencita, una niñita. ¡Qué testimonio de fe y de fidelidad! Santa Eulalia, es la patrona de Barcelona. Muere cuando tenía 13 añitos. Bueno, muere, no, la matan cuando tenía 13 añitos. Esta niñita, jovencita cristiana valiente, fue y se presentó ante el gobernador. Era la época de la persecución de Diocleciano. Terrible lo que estaban sufriendo los cristianos en esa época. Y esta niñita le hace reclamo al gobernador, que por qué semejante persecución, que por qué tantas cosas. ¿Qué va a hacer el gobernador? Pues la mandar a martirizar. Le preguntó cuántos años tienes y la niñita valiente le dijo 13 años. Pues 13 tormentos tuvo que sufrir la niña, terribles todos. Uno de los primeros fue, la metieron dentro de un barril, pero el barril estaba lleno de clavos y de vidrios y la mandaron por una calle abajo. La hicieron caminar desnuda por todo el pueblo, la despellejaron, la desollaron, la crucificaron. Bueno, antes de crucificarla, la quemaron viva, pero en ese momento comenzó a llover. Bueno, fueron 13 terribles. Finalmente va a ser crucificada, pero en una cruz en forma de X. La valentía de esta niña nunca apostató de su fe, nunca renegó de su fe. Todo lo contrario, siempre se mantuvo ella firme y alabando, adorando al Señor. Esa es Santa Eulalia. Cuánto testimonio nos dan los jovencitos y los niños. Este año jubilar, nosotros vamos a tener la canonización de dos jovencitos muy especiales, muy contemporáneos. Uno del siglo pasado, del siglo XX, Giorgio Frassati. Veamos la vida de este gran santo, ya próximamente canonizado, beato en ese momento. Lo mismo Carlo Acuti, en ese momento beato, ya próximamente, en pocas semanas ya va a ser santo. Bueno, un Domingo Sabio, una María Goretti, una Laura Vicuña, un Miguel Magote, bueno, tantos ni... El domingo pasado, que como era domingo, pues no hicimos la referencia, ¿no? Pero Joselito, José Sánchez de Río, un niño mexicano que también, viva Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe, así murió San Joselito. Aprendamos de los jóvenes y ojalá nuestros jóvenes sigan siendo ese testimonio de fe y de fidelidad. Vamos a las lecturas de hoy. Hoy sí la idea no es demorarme tanto como el día de ayer. La primera lectura es tomada del libro del Génesis, me confundí. Tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 4 al 9, y luego nos saltamos para los versículos del 15 al 17. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo cuidara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un relato totalmente diferente al que leíamos el día de ayer. Acá está el video en mi canal de YouTube, la explicación del primer relato del libro del Génesis, que no es el más antiguo. O sea, el primer relato donde Dios crea todo en 7 días es más antiguo este que estamos leyendo. Diferencias que encontramos entre los dos relatos. Primero, en el de ayer, lo último que crea Dios es al hombre. Es el culmen de la creación, el hombre, todo en 7 días. Dios va creando todo por medio de la palabra, una palabra poderosa, y el logos, ¿no? Y dijo Dios y se hizo, y se dio cuenta que era bueno. Acá no, acá encontramos primero a un Dios
A mí me gusta más este relato, que es mucho más antiguo, que es un Dios alfarero, es un Dios que toma del suelo la tierra, que va creando y va modelando al hombre, que le sopla, es un Dios jardinero, es un Dios que sembró el jardín del Edén, es un Dios que conversa, que habla con el hombre, y ya lo vamos a seguir viendo en estos días, cómo ese Dios sale al encuentro del hombre, cómo sale a buscar a Adán, cómo sale a buscar a Eva. Bueno, es un texto precioso realmente. Ayer hablábamos que estos textos no los podemos tomar, sería absurdo tomarlos como textos históricos, son textos teológicos que tienen muchísima mayor profundidad, que buscan dar respuestas a lo que estamos leyendo, a la desobediencia, al pecado, lo que vamos a leer en estos días, a cuáles son las tentaciones que nosotros los seres humanos tenemos, como nuestra relación con el Creador, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la obra creada, que hoy lo leemos. Nos dice que cuando Dios plantó el jardín del Edén, llevó al hombre y lo puso en medio. ¿Y para qué? Ojo con esto que nos dice el libro del Génesis. Su santidad el Papa Francisco también nos lo ha insistido cuando habla de la casa común. ¿Para qué es la tierra? Para cuidarla y para cultivarla. Cuidarla y cultivarla. No para lo que estamos haciendo los hombres en este momento, que la estamos destruyendo. ¿Cuántos combustibles? Ojalá. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de política? No voy a hablar de política. Pero lo que están haciendo muchos estados, sobre todo del norte, como están destruyendo, como algunos políticos en América Latina también defienden la extracción de nuestros combustibles fósiles, que se sabe que eso acaba el agua, que eso hay que apostarle a una transición energética. Veamos los documentos el Sino de la Amazonía. Léanse el documento el Sino de la Amazonía, bellísimo, lo que nos habla del cuidado de la selva, del cuidado de nuestra casa común. También otro detalle que nosotros encontramos en este texto, ¿no? ¿Cómo crea el hombre? Con polvo de la tierra, o sea, somos de la tierra, pero también hay algo divino, porque sopló. Ese soplo se llama el Ruah. Ese Ruah es algo de Dios, ese es el aliento de vida que está en cada uno de nosotros. Antiguamente, el rito del bautismo se hacía ese soplo, se le soplaba también al niño, creo que en el oído que se le soplaba al niño, recordando precisamente el halitos, el aliento de vida. Cuidemos la creación, cuidemos la naturaleza, no seamos tan egoístas, pensemos en las generaciones futuras, en la gente que viene. Y en estos momentos no hay energía, no hay agua. Bueno, energía de donde la estamos sacando nosotros, lo que está pasando en Ecuador, el racionamiento que tienen, el racionamiento de agua que hay en muchas ciudades de Colombia, bueno, en tantos lugares del mundo, ¿cuánto se está sufriendo por lo caro de los combustibles? Bueno, algún día ojalá podamos hablar con detenimiento del tema del cuidado de la casa común. Vamos a leer también el Evangelio tomado, seguimos leyendo Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera pueda hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando llegó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera pueda hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso se hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, el adulterio, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto tan bonito y tan fuerte a la vez. Este texto está ligado al del día de ayer. ¿Cuál es el contexto?
El Señor está discutiendo con los tradicionalistas, con esos escribas y esos fariseos hipócritas que estaban pegados a los preceptos de los hombres, que eran tradiciones de los hombres y no las cosas de Dios. Y entonces está en este conflicto con los tradicionalistas, esos hipócritas, levitas y fariseos, y no es solo en tiempo de Jesús. Actualmente también cuántos tradicionalistas no tenemos pegados a las normas en las cosas exteriores, en las cosas de afuera. Uno de los primeros trabajos que yo tuve fue capellán de un colegio. Y en ese colegio, cuánta pelea con los profesores, no pelea, pero sí encuentros con los profesores, porque se fijaban mucho en las cosas externas, en lo de afuera y no en el corazón. Ahí para la Eucaristía, habían unas profesoras que cuando iban entrando las niñas, les medían con una regla, ¿cómo se llama la parte de abajo de la falda? El ruedo, ¿no? El ruedo tenía que estar a cierta medida. Si no tenían la falda en cierta medida, cosas externas, no podían entrar a la misa. Con un pañuelo blanco se lo pasaban por la cara. Si tenían maquillaje, tampoco. Cosas exteriores. ¿Cuántas niñas de esas, de ese colegio, se quedaron sin la posibilidad de escuchar la palabra y participar en la Eucaristía por simple cosas? Bueno, y así sigue sucediendo, que nos seguimos fijando es en el exterior, en lo que es simplemente accesorio y no en lo que realmente es importante. ¿Qué nos dice hoy el Señor? No son las cosas de afuera lo que me hacen a mí impuro, hace la gente, ¿no? No, que los padres, ¿por qué no utilizan sotana? Que porque, por Dios, eso son cosas exteriores. El Señor no se fija en esas cosas. El Señor nos mandó fue hasta con un par de sandalias y una túnica y sin llevar de repuesto y sin dinero y sin alforja. Y vayan y coman lo que leen en cada casa. Eso fue lo que nos pidió el Señor. Bueno, y entonces, ¿cuánta gente sigue pendiente de las cosas de afuera, del exterior? Y lo que hay en el corazón, ¿lo vemos realmente? Eso sí es lo que me hace mi impuro. Esos malos pensamientos, esos malos deseos, las envidias. Bueno, el listado es grande, ¿no? La difamación, el orgullo, la frivolidad, el desenfreno, las codicias, los pensamientos perversos. Eso es lo que me contamina. Eso a mí sí me hace impuro. Estar pendiente de la vida de los demás, de lo que hacen o lo que no hacen. Eso a mí se me hace impuro. Veamos el corazón. Estamos en año jubilar para pedir perdón, para pasar por esa puerta santa, para ver en lo más profundo dentro de mí, en qué es lo que, de mí, qué es en lo que yo tengo que mejorar para poder aportarle a la sociedad, no pensando en la sociedad y en los demás y en el exterior, no. Acá hay otro detalle. Con esto declaraba todos los alimentos puros, porque también, vean, yo he visto incluso acá en YouTube o en las diferentes redes sociales, que incluso gente que dice que no pegar estos deditos durante el rezo del Padre Nuestro no es válido. O sea, por favor, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? En esas exterioridades y en esas cosas que son, perdón la palabra, que rayan con la ridiculez. Entonces, fijémonos en el Evangelio, hagámosle caso al texto del Evangelio. Yo siempre le digo a la gente, no le hagan caso a los evangelizadores ni a los curas, háganle caso al Evangelio, a lo que nos dice la iglesia, a los documentos del magisterio, a lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, y ahí vamos a caminar seguros, como lo hizo Santa Eulalia. Bueno, nos vemos mañana para ya reflexionar las lecturas y el santo de este jueves 13 de febrero. Bendiciones para todos. Chao.